Hace muy poco os analizaba aquí en el canal un producto de Ajax, concretamente el Fire Protect 2, un sensor de humo que nos va a permitir detectar un incendio cuando se produce. Y en este nuevo vídeo vengo a hablaros de otro producto muy interesante que han lanzado hace muy poco y que viene a complementar nuestro sistema de alarma de Ajax que tengamos instalado en casa, oficina, etc. ¿Qué producto es? Este que tenéis aquí, el KeyPass Touch Screen, un producto nuevo que sustituye al panel táctil que ya os analicé aquí en su día y que tengo instalado en la cocina. ¿Y qué novedad tiene? Pues que en este caso tenemos una especie de móvil integrado dentro, en el cual vamos a poder ver una pantallita táctil desde la cual vamos a poder controlar cualquiera de los productos de Ajax que tenemos instalados. Nos va a permitir armar la alarma por zona y otras muchas cositas que os voy a mostrar en el vídeo. Así que nada, si queréis saber cómo es este KeyPass Touch Screen, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya hemos visto el unboxing de este KeyPass Touch Screen, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Contaros cuáles son sus principales especificaciones técnicas, mostraros cómo funciona su batería, botones físicos, etcétera. Y por supuesto cómo añadirlo a la aplicación Ajax, a la aplicación de nuestro teléfono móvil, con la cual podemos controlar todo el ecosistema de esta marca. El KeyPass Touch Screen de Ajax tiene una pantalla con una diagonal de 5 pulgadas que se ve muy bien. La podemos controlar vía nuestro teléfono móvil utilizando Bluetooth. Soporta Bluetooth BLE, que va a permitir un ahorro de batería, ya que es un dispositivo que funciona con batería, o bien también puede funcionar, si queremos, conectándolo directamente a la corriente eléctrica con el conector que viene integrado. Nos va a permitir usar KeyPass, es decir, estas tarjetitas wireless que permiten armar y desarmar el dispositivo de forma cómoda. Incluye la posibilidad de poder cambiar el tema blanco o negro, y esto está muy chulo ya que lo podemos adaptar a la estancia donde lo vamos a colocar, en mi caso la cocina. También viene con la posibilidad de 32 idiomas distintos, con lo cual un dispositivo que se puede colocar prácticamente en cualquier parte del mundo. Podemos acceder a él a través de un código numérico que se introduce por el teclado en pantalla, o bien también podemos acceder a él con las tarjetas de radiofrecuencia que os acabo de comentar. Podemos establecer la seguridad por zonas, y una cosa muy chula es que podemos automatizar el control de nuestros dispositivos creando automatizaciones como por ejemplo la que he hecho yo, que nos va a permitir encender y apagar de forma cómoda las luces del estudio. Se pueden asociar las automatizaciones a dispositivos como el enchufe inteligente o los interruptores de pared, de los cuales también tenéis review aquí en el canal. Un dispositivo que podemos llevar hasta 1700 metros de distancia con respecto al hub de Ajax, que es necesario para el correcto funcionamiento de dicho dispositivo. Tenéis más vídeos sobre Ajax y su sistema de seguridad también aquí en el canal, y permite notificaciones de sonido, por ejemplo, cuando se produce un retardo en el armado o desarmado de la alarma, cuando se produce la apertura de una puerta, si tenemos configurado la sirena de esa puerta, de ese sensor, para que emita un pitido, y como no también para alarmas, con lo cual es un dispositivo que añade un plus de seguridad con estos sonidos a nuestro hogar y acompaña perfectamente a las sirenas de Ajax. Además de eso, también va a permitir configurar los 3 botones más comunes que trae Ajax System, como son el botón del pánico, el botón de incendio o el botón de emergencia. Se puede configurar como nosotros queramos. Yo lo tengo hecho con el botón del pánico, y en un momento dado, si ocurre algo dentro de casa, podemos accionarlo de forma muy fácil y muy rápida, avisando a nuestros vecinos, tanto con la aplicación del teléfono móvil si es que la tenemos compartida con ellos, o bien también a través de la sirena, ya que digamos que haríamos saltar la alarma de forma manual. Tiene la posibilidad de actualizar el software del dispositivo, cosa que está muy chula, ya que va a incorporar mejoras que vaya sacando Ajax a lo largo del tiempo. Y a los amantes del diseño, al igual que ocurre con otros productos de Ajax, deciros que viene en 2 versiones, una en color negro y otra en color blanco, la cual nos va a
permitir adaptarla al estilo que tengamos de casa, oficina, empresa, etc. Además del desbloqueo con el código o con la tarjeta, existe la posibilidad de desbloquear el sistema usando nuestro teléfono móvil, aprovechando el Bluetooth que incorpora este dispositivo, con lo cual nosotros simplemente tendríamos que acercar el teléfono móvil a lo que es el keypad y automáticamente operaría exactamente igual que si acercamos una tarjeta de radiofrecuencia. Una pantalla que se ve muy bien, con una resolución de 480 x 854 píxeles y con un brillo muy adecuado en cualquier lugar donde lo coloquemos. Además, una cosa muy chula es que permanece apagada y cuando acercamos la mano sin tocarla, automáticamente se enciende y eso hace que el ahorro de batería sea notable, cosa que es de agradecer en un dispositivo de este tipo. Así nos preocupamos menos de tener que estar cargándola con el tiempo. Un dispositivo que funciona con pilas, con 6 pilas de tipo AA, no son recargables, pero son reemplazables de forma muy fácil con solo quitar unos tornillos. Y además no os preocupéis con respecto al sabotaje, ya que incluye medidas de protección, caso que esté activa la alarma y alguien intente arrancarlo de la pared o intente sabotearlo, va a saltar la alarma igualmente, dando un plus de protección más al sistema. Además de esto, nos va a enviar notificaciones al teléfono móvil de forma instantánea para indicarnos que alguien está intentando sabotear nuestro sistema de alarma de casa, empresa, etc. Con una instalación muy sencilla, como habéis visto, al igual que ocurre con otros productos de Aya System, en la que únicamente con el escanear un código QR que viene pegado en lo que es el dispositivo con nuestro teléfono móvil, es decir, con la aplicación de Aya System, automáticamente queda integrado en dicha aplicación y por supuesto también quedaría automáticamente integrado con el resto de dispositivos de Aya System que tengamos instalados en casa. Bien, y ahora que ya lo tenemos añadido a la aplicación del teléfono móvil y ya sabemos cómo funciona, el siguiente paso pues va a ser colocarlo en el lugar donde va a estar presente, sustituyendo al modelo anterior, y veréis lo cómodo que es cuando uno llega de casa o se va y puede activar o desactivar la alarma de forma muy cómoda y sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Comparado con el panel anterior, este nuevo touch screen de Aya es mucho más estrechito y mucho más avanzado tecnológicamente, como estáis viendo en el vídeo, ya que el panel anterior únicamente era un panel táctil con numeritos y radiofrecuencia muy simple que no tenía posibilidad de configurarlo como sí que tiene este actualmente. Ahí podéis ver cómo queda instalado lo que es la base en la pared con el conector que va a permitir, si quisiéramos, conectarlo a la corriente eléctrica, si es que tuviéramos la posibilidad de hacerlo, alimentándolo con 12 voltios, queda correctamente fijado en la pared y una vez que está colocada la base en dicha pared, simplemente hemos de encajar el panel, tal y como podéis ver ahí, de forma súper fácil, quedando perfectamente colocado en la pared. Una vez hecho esto, vamos a colocar un tornillo en la parte inferior que lo que va a hacer es fijar lo que es el panel a la base colocada en la pared, de forma que si alguien intenta arrancarlo va a saltar la alarma, como os comentaba en el vídeo. Ya simplemente quitamos lo que es el plástico protector que protege, valga la redundancia, la pantalla y lo tendríamos listo para ser utilizado en los distintos métodos táctil, radiofrecuencia, móvil que soporta este dispositivo. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del panel nuevo de Ajax. En la pantalla vemos los distintos modos de armado, armado, desarmado, modo noche, etcétera, y simplemente haciendo tap en los numeritos podríamos llevar a cabo el armado o el desarmado de la alarma. Por supuesto, si nos equivocamos de código, nos informa código incorrecto e incluso podríamos configurar para que se bloquee el dispositivo. Por ejemplo, pulsamos en armar, introducimos ya el código correcto y pulsamos OK y nos muestra un mensajito en la pantalla indicándonos que está armado, y para desarmarlo, si es inmediato, lo podemos hacer sin necesidad de meter el código. Pasados unos segundos ya sí que hemos de volver a meter el código. También podemos acceder al botón del pánico. Si tenemos tarjeta de radiofrecuencia como esa que veis ahí, propietaria de Aya, desde la aplicación podríamos añadirla de forma fácil, establecerle un nombre a la misma. Una vez hecho eso, la acercaríamos al panel, quedaría registrada, y una vez que la hemos añadido correctamente este tag o tarjeta de radiofrecuencia, pulsando el botón armar, por ejemplo, y acercándola a la base,
abre, automáticamente quedaría armado. Como veis, de forma muy cómoda, la podemos llevar en un llavero y así no tenemos que estar introduciendo el código, y el armado y el desarmado de la alarma es mucho más rápido e instantáneo. Una cosa muy chula es que desde la aplicación del teléfono móvil podemos crear automatizaciones entrando en lo que es el dispositivo KeyPad Touch Screen, yéndonos a los ajustes correspondientes en la opción escenario de automatización y pulsar crear escenario. De esta manera, si tenemos un interruptor de pared de Haya, podemos, por ejemplo, configurar un escenario para apagar el interruptor y otro escenario para encender dicho interruptor de forma muy fácil, simplemente poniendo un nombre a cada uno junto con la acción que queremos hacer: enciende, apaga o cambiar estado. Una vez añadido, si nos vamos al panel táctil, aparece una nueva opción escenario, mediante lo cual podemos tocar fácilmente en cada uno de ellos para apagar o encender la luz del estudio, en este caso, que es la que tengo asociada a mi interruptor de Haya. Esto es una puerta muy interesante al mundo domótico integrado en lo que es la alarma de casa de Haya. Y ya para terminar, comentaros que también desde este dispositivo podemos configurar para que se alerten los pitidos de la alarma, de forma que cuando nosotros activemos, desactivemos, ejecutemos alguna acción en dicho panel, nos va a mostrar una serie de pitidos, pues retardo al entrar, retardo al salir, cuando armemos, desarmamos, etcétera, o incluso cuando alguien, por ejemplo, abre la puerta de casa, si tenemos un sensor de puertas colocado ahí, aunque no esté la alarma activa, emitiría un pitido para indicar que esa puerta se ha abierto. Pequeños detalles que hacen que este sistema de alarma de Haya, aunque esté elevado de precio, sea uno de los mejores sistemas de seguridad que podamos colocar en nuestra casa, empresa, etcétera, para dormir tranquilos por la noche. Bueno, ¿qué os ha parecido este KeyPad Touchscreen? Un producto súper sencillo, un producto muy bien diseñado, me ha gustado mucho el aspecto físico que presenta. Además lo tenemos en dos tonos como todos los productos de alarma de Haya, en negro y en blanco, en mi caso blanco porque es como tengo todo el ecosistema. Y un producto que me permite en cualquier momento activar y desactivar la alarma de forma cómoda cuando entro y salgo de casa. Bien, es verdad que muchos de vosotros me decís que son productos de elevado precio estos de Haya, pero la verdad es que yo estoy muy contento con ellos. He probado otras marcas y otros sistemas de alarma y he de deciros que en fiabilidad y en estabilidad no les gana nadie de los que he probado actualmente. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en la descripción del vídeo de este producto, pero aún así, si tenéis preguntas, dudas, sugerencias o lo que queráis, me las podéis escribir en los comentarios de dicho vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.